El sonido del cristal rompiéndose contra el suelo de mármol marcó el inicio del fin para la carrera de Elena en la corporación Miller. Frente a ella, Sebastián Miller, el heredero de un imperio construido sobre el desprecio y la frialdad, ni siquiera se dignó a mirarla a los ojos. Con la arrogancia de quien se cree dueño del destino ajeno, señaló la puerta con un gesto gélido. «Estás despedida», gritó con una voz que retumbó en cada rincón de la oficina de cristal. «Y asegúrate de llevarte tu mediocridad contigo, porque en este edificio no hay lugar para gente que no sabe su lugar». Elena permaneció inmóvil, con los dedos entrelazados firmemente, ocultando el leve temblor de sus manos. No era miedo lo que sentía, sino una profunda e hirviente decepción. Durante 3 años, ella había sido el motor invisible detrás de los mayores éxitos de Sebastián. La sombra que corregía sus errores y la mente que salvaba contratos millonarios mientras él se paseaba en eventos de caridad buscando portadas de revistas. La humillación pública no terminó ahí. Sebastián caminó hacia ella, invadiendo su espacio personal con esa fragancia de diseñador que ahora le resultaba nauseabunda. Le arrebató el gafete del cuello, rompiendo la cinta con un tirón seco. «Me dijeron que eras indispensable, pero hoy he demostrado que eres basura reemplazable», susurró con una sonrisa cruel. «Sal de aquí antes de que llame a seguridad para que te arrastren hasta la calle». Los empleados, ocultos tras sus monitores, bajaron la vista cuando Elena caminó hacia la salida. Nadie se atrevió a defenderla. Nadie recordó las veces que ella se quedó hasta la madrugada para que ellos pudieran irse a casa con sus familias. Al llegar al ascensor, Elena se detuvo un segundo. No derramó ni una lágrima. Miró su reflejo en las puertas cromadas y vio a una mujer que Sebastián Miller no conocía. Mientras las puertas se cerraban, la voz de Sebastián aún se escuchaba en el pasillo, exigiendo un café y burlándose de la insignificante asistente que acababa de echar a la calle. Lo que él ignoraba, entre risas y soberbia, es que esa misma mañana, en una notaría privada al otro lado de la ciudad, se había firmado el documento de adquisición más agresivo de la década. El grupo Miller no solo estaba en quiebra técnica, sino que acababa de ser absorbido por un fondo de inversión cuya identidad era el secreto mejor guardado de la industria. Elena salió al aire fresco de la tarde, respiró hondo y sacó su teléfono personal del bolsillo. Marcó un número de marcación rápida. El tono apenas sonó una vez. «El contrato ha sido ejecutado, señora», dijo una voz masculina al otro lado. «La junta directiva la espera mañana a primera hora para la toma de posesión oficial». Elena sonrió por primera vez en años. «Mañana será un día interesante», respondió con voz firme. «Preparen la carta de terminación de Sebastián Miller. Quiero que él sea el primero en recibirme». La noche en la ciudad de cristal no trajo descanso para Elena. Mientras las luces de los rascacielos parpadeaban como diamantes distantes, ella permanecía sentada frente a un escritorio de madera antigua en su modesto apartamento, rodeada de carpetas que contenían la verdadera historia del imperio Miller. Sebastián creía que su apellido era un escudo impenetrable, pero Elena conocía cada grieta, cada factura inflada y cada decisión impulsiva que había llevado a la compañía al borde del abismo financiero. Él la había llamado basura reemplazable, sin saber que ella era la única razón por la que los cimientos de su mundo no se habían desmoronado meses atrás. Al amanecer, el contraste no podía ser más marcado. En la mansión Miller, Sebastián se despertaba con la arrogancia renovada, convencido de que al despedir a Elena había eliminado el último rastro de resistencia a su voluntad. Se miró al espejo, ajustándose una corbata de seda de $1000, y sonrió ante su propio reflejo. Hoy era el día de la gran junta, el día en que los nuevos inversores misteriosos se presentarían para inyectar el capital que salvaría su legado. No sentía ni un ápice de remordimiento. Para él, Elena era solo un nombre borrado de la nómina, una pieza de ajedrez descartada para ganar la partida. Mientras tanto, un convoy de vehículos negros de cristales blindados se detenía frente a la entrada principal de la Torre Miller.
La seguridad del edificio, que apenas 24 horas antes había recibido órdenes de escoltar a Elena hacia la salida como si fuera una criminal, se cuadró ante la presencia imponente del grupo de abogados y ejecutivos que descendieron de los autos. Al frente del grupo, una mujer vestida con un traje sastre de un azul profundo y corte impecable caminaba con una seguridad que hacía vibrar el suelo. Llevaba gafas oscuras que ocultaban su mirada, pero su presencia emanaba un poder que silenciaba el vestíbulo. En el piso de la presidencia, el caos controlado era la norma. Sebastián gritaba órdenes a su nueva asistente, una joven aterrorizada que no lograba encontrar los archivos que Elena siempre tenía listos en segundos. Eres inútil. Y extraño la eficiencia, no a la persona. Bramó Sebastián, golpeando el escritorio. Prepárenlo todo, los dueños del fondo de inversión están por llegar. Quiero que vean poder, no incompetencia. La puerta doble de la sala de juntas se abrió de par en par. Los miembros del Consejo de Administración, hombres mayores que habían visto nacer la empresa, se pusieron de pie con una mezcla de nerviosismo y expectación. Sebastián se adelantó con una sonrisa ensayada, extendiendo la mano hacia la figura que entraba. Bienvenidos, es un honor recibirlos. Estoy listo para firmar la transición y demostrarles por qué sigo siendo el líder que esta empresa necesita, dijo con un tono condescendiente. La mujer se detuvo frente a él, ignorando su mano extendida. Lentamente, se quitó las gafas de sol. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía físico. El color desapareció del rostro de Sebastián, reemplazado por una palidez cadavérica. Sus labios temblaron, pero las palabras se atascaron en su garganta. No podía ser. Era imposible. Elena sostuvo su mirada con una calma aterradora. Buenos días, Sebastián. Te veo un poco tenso, dijo ella, su voz era como un látigo de seda. Creo que dejaste algo pendiente ayer en mi oficina. Mi gafete, por ejemplo. Pero no te preocupes por devolverlo. He decidido que, a partir de este momento, no lo voy a necesitar. Como dueña mayoritaria de este consorcio, tengo mis propias llaves. El murmullo entre los directivos estalló como pólvora. Sebastián retrocedió hasta chocar con la mesa, sus ojos saltando de Elena a los documentos que su abogado principal ponía sobre el cristal. Esto es una broma. Tú no eres nadie. Y eres una empleada resentida. Gritó, perdiendo la compostura. Y seguridad, saquen a esta mujer de aquí ahora mismo. Nadie se movió. Los guardias de seguridad, que habían aparecido en la puerta, miraron a Elena esperando órdenes. Ella se sentó en la cabecera de la mesa, la silla que durante décadas perteneció al padre de Sebastián, y cruzó las piernas con elegancia. El tiempo de los gritos se terminó, Sebastián. Ahora, siéntate. Tenemos mucho de qué hablar sobre tu futuro, o mejor dicho, sobre la falta de él en esta empresa. Sebastián Miller sentía que el oxígeno abandonaba la habitación. El hombre que ayer gritaba con la fuerza de un titán, hoy parecía un niño perdido en un traje demasiado caro. Se dejó caer en la silla lateral, lejos de la cabecera, mientras sus manos temblaban de forma incontrolable sobre la mesa de caoba. Los miembros del consejo, aquellos que antes reían sus chistes crueles, ahora le daban la espalda, inclinándose hacia Elena con una servidumbre que le revolvía el estómago. La traición sabía a hiel, pero la realidad era aún más amarga, la mujer que él había intentado pisotear era ahora la dueña de su destino. Elena desplegó una carpeta de cuero negro frente a ella. No era un contrato de inversión, sino una auditoría forense detallada que ella misma había filtrado y luego adquirido legalmente a través de su firma holding. Sebastián, durante años te advertí que tus gastos personales estaban canibalizando los fondos de pensiones de los empleados, dijo Elena, su voz resonando con una autoridad gélida que cortaba el aire. Ignoraste mis correos, borraste mis advertencias y ayer, finalmente, intentaste borrarme a mí.
Pero los números no mienten, y las deudas que has acumulado en casinos y propiedades de lujo en el extranjero han dejado a esta empresa técnicamente muerta. Mientes. Y ese dinero era para expansión. Estalló Sebastián, intentando recuperar un ápice de su antigua arrogancia, pero su voz se quebró al final. Mi padre fundó este lugar, tú solo eres una oportunista que aprovechó un momento de debilidad. No puedes quitarme lo que es mío por derecho de sangre. Elena se inclinó hacia adelante, fijando sus ojos en los de él. Tu derecho de sangre se terminó el momento en que pusiste en riesgo el sustento de 5.000 familias para mantener tu estilo de vida de playboy, sentenció ella. He comprado la deuda total de la familia Miller. Lo que significa que no solo soy la dueña de esta torre, sino también de tu mansión, de tus autos y de las cuentas bancarias que creías ocultas en paraísos fiscales. Básicamente, Sebastián, te he comprado a ti. El silencio en la sala era sepulcral. Los directivos intercambiaban miradas de terror, sabiendo que muchos de ellos habían sido cómplices de los excesos de Sebastián. Elena cerró la carpeta con un golpe seco que sonó como un disparo. He venido aquí a hacer una limpieza profunda. No solo de las finanzas, sino de la cultura de este lugar. La era del miedo y el desprecio ha terminado. A partir de hoy, la dignidad es el valor principal de esta corporación. Sebastián intentó levantarse, pero sus piernas no le respondieron. Miró a su alrededor buscando un aliado, alguien que dijera que esto era una pesadilla, pero solo encontró rostros de piedra. Elena se levantó lentamente, rodeando la mesa hasta quedar justo detrás de él. Puso una mano firme sobre su hombro, un gesto que en otro contexto parecería afectuoso, pero que en ese momento se sentía como el peso de una sentencia. Ayer me gritaste que no sabía mi lugar, susurró ella, lo suficientemente alto para que todos escucharan. Hoy, mi lugar es este. Y el tuyo, bueno, el tuyo está fuera de este edificio. Seguridad, por favor, acompañen al señor Miller a la salida. Y asegúrense de que no se lleve nada, ni siquiera un bolígrafo. Todo lo que tiene puesto, hasta ese reloj, pertenece ahora a la nueva administración por concepto de reparación de daños. 2 guardias de seguridad, los mismos que ayer habían recibido órdenes de vigilarla, se acercaron a Sebastián. Lo tomaron de los brazos con una firmeza que no admitía réplica. El heredero del imperio Miller fue arrastrado fuera de la sala de juntas mientras sollozaba, suplicando por una oportunidad que él nunca estuvo dispuesto a dar a nadie. Los empleados en el pasillo se detuvieron, observando en absoluto silencio cómo el tirano era expulsado de su propio reino. Elena regresó a la cabecera, se sentó y miró al consejo de administración. Señores, el espectáculo ha terminado, dijo con una calma absoluta. Ahora, abran sus computadoras. Tenemos una empresa que salvar y mucho trabajo por hacer. Y que quede claro, si alguien aquí comparte la filosofía del señor Miller, la puerta sigue abierta. El descenso de Sebastián Miller por el ascensor privado fue el trayecto más largo y agónico de su vida. Cada piso que bajaba representaba un año de poder que se desvanecía, una capa de su identidad que se desprendía hasta dejar solo a un hombre vacío. Al llegar al vestíbulo, los guardias cumplieron la orden de Elena con una precisión quirúrgica, frente a los ojos de todos los empleados que él había humillado. Le obligaron a despojarse de su reloj de edición limitada y de su saco de sastre. Sebastián salió a la calle en mangas de camisa, descalzo de dignidad, mientras la lluvia de la tarde empezaba a empapar su arrogancia. Se encontró solo en la acera, sin teléfono, sin llaves y, por primera vez, sin un apellido que le sirviera de escudo. Mientras tanto, en la cima de la torre, el ambiente había mutado de un terror paralizante a una esperanza eléctrica. Elena no perdió un segundo en celebraciones banales. Se dirigió a la oficina que ayer era de Sebastián y, sin sentarse en el ostentoso sillón de cuero, ordenó que abrieran los canales de comunicación interna para todo el personal. Su rostro apareció en cada monitor del edificio, desde el sótano de mantenimiento hasta el piso de presidencia. Mi nombre es Elena Vance,
comenzó, con una voz que transmitía una calma inquebrantable. Muchos de ustedes me conocen como la asistente que ayer fue escoltada fuera de aquí. Hoy regreso no como su jefa, sino como la nueva propietaria de este sueño que casi fue destruido por la avaricia de un solo hombre. Mi primera orden no es un recorte de personal, sino un aumento inmediato del 20% para los salarios más bajos y la creación de un fondo de bienestar para sus familias. No quiero empleados que teman a su líder, quiero colaboradores que se sientan dueños de su propio esfuerzo. El silencio en las oficinas fue roto por un aplauso espontáneo que comenzó en el área de contabilidad y se extendió como un incendio forestal por todo el rascacielos. Elena apagó la pantalla y se acercó al gran ventanal que ofrecía una vista panorámica de la ciudad. Sabía que el camino para reconstruir la empresa sería arduo, que las deudas de Sebastián eran profundas, pero ella tenía algo que él nunca pudo comprar, el respeto de quienes realmente hacían el trabajo. Días después, mientras Elena revisaba los planes de reestructuración, recibió una notificación. Sebastián había sido visto en un albergue comunitario, intentando conseguir un empleo básico de limpieza. El hombre que antes no soportaba una mancha de café en su escritorio ahora sostenía una escoba con manos torpes. Elena no sintió alegría por su desgracia, sino una profunda reflexión sobre la fragilidad del poder cuando éste no se sustenta en la humanidad. Ella misma le envió, de forma anónima, una pequeña suma de dinero y una nota que decía: la verdadera riqueza no es lo que tienes en el banco, sino lo que dejas en el corazón de los demás cuando ya no tienes nada que dar. El Imperio Miller pasó a llamarse Corporación Horizonte. Bajo el mando de Elena, la empresa no solo recuperó su estabilidad financiera, sino que se convirtió en un modelo mundial de ética y responsabilidad social. Ella nunca olvidó el sonido del cristal rompiéndose aquel día de su despido, pero ahora lo veía como el sonido de las cadenas que se quebraban para dejar salir a la verdadera líder que siempre fue. La historia de la asistente invisible se volvió una leyenda urbana en el mundo de los negocios. Elena demostró que el éxito más dulce no es aquel que se obtiene pisoteando a los demás, sino el que nace de la resiliencia y la justicia. Al final del día, el dinero puede comprar una empresa, pero nunca podrá comprar la lealtad, el talento ni la paz de una conciencia tranquila. Aquellos que subestimaron a la mujer que tomaba notas en las sombras, ahora tenían que mirar hacia arriba para alcanzar a ver el brillo de su legado.